Muy buenas tardes a todos y todas. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, les da la más cordial bienvenida y les agradece profundamente por continuar con nosotros en este espacio de reflexión, conocimiento y compromiso colectivo. Hoy retomamos nuestras actividades en el marco de la semana Fortalezcamos y renovamos la respuesta al VIH, superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA. Una iniciativa que busca impulsar una mirada renovada, científica y humana frente a los desafíos que persisten en la salud pública. Esta semana no solo se conmemoró el Día Mundial del SIDA, también nos recuerda que la respuesta al VIH exige constancia, actualización y sensibilidad. Cada sesión representa una oportunidad para acercarnos a una comprensión integral de los factores que hoy determinan la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestras comunidades. En este espíritu de aprendizaje, continúo y damos paso al tema de este día, BPH y VIH, retos y oportunidades en la salud sexual en México. Esta conferencia nos invita a mirar de frente dos desafíos que convergen en la realidad de miles de personas. Nos convoca a reconocer la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno, la educación sexual basada en evidencia y la articulación de estrategias que permitan disminuir los riesgos, fortalecer la atención y promover una salud sexual digna, informada y libre de estigmas. A todas y todos quienes hoy nos acompañan, gracias por sostener este esfuerzo con su tiempo, su experiencia y su compromiso. Sigamos avanzando juntas y juntos hacia una respuesta más sólida, más humana y más transformadora. Sean todos y todas bienvenidos. Me permito presentarles a la doctora Antonia Herrera Ortiz, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, que le damos la cordial bienvenida y le agradecemos el estar acompañándonos en esta gran semana. Como cada año, doctora, gracias, gracias, gracias. Ella es la doctora Antonia Herrera Ortiz, es licenciada en Biología por la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencias Bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, doctorado en Ciencias de la Salud Pública en Enfermedades Infecciosas por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Su estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de Keck de la Universidad del Sur de California. Actualmente es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI-2. Es presidenta del Colegio de Profesores en Enfermedades Infecciosas y cuenta con más de 30 publicaciones en revistas científicas. Es profesora de posgrado de la Escuela de Salud Pública en México. Es directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus áreas de interés es epidemiología de infecciones de transmisión sexual, microbiota vaginal, respuesta inmune, poblaciones vulnerables, embarazadas, adolescentes, migrantes y personas transgénero. Ha formado parte de múltiples congresos, aportando experiencias y conocimientos en su campo. Doctora, bienvenida. Gracias por estar esta tarde y esta semana en AMPE Su Casa, doctora. Tardes y muchas gracias por esta presentación. Agradezco la invitación para estar aquí en un espacio que pues nos acerca a todos al conocimiento y más en esta semana en la que estamos recordando que hay una lucha que estamos librando contra el VIH y el SIDA.
A ver si me indican si ya se ve la presentación correctamente. Se está abriendo, doctora, apenas se está abriendo. Listo, doctora, se ve perfecto. Ok, bueno, pues como ya escucharon el título, vamos a hablar hoy de la importancia o de la correlación que hay entre el VPH y el VIH en la salud en México. Entonces, para empezar, quiero... Perdón, pero no puedo cambiar la diapositiva. Ahí está. Primero que nada, quiero comentarles que las opiniones expresadas a lo largo de la siguiente presentación pues son únicamente responsabilidad mía y no precisamente son un reflejo de lo que serían los criterios o la política de la institución donde laboro y pues no tengo ningún conflicto de interés durante esta conversación. Y para entrar ya en materia con el tema, vamos a ver primero lo que es un panorama general de la importancia que tiene este tema. Y pues como sabemos, tanto el VPH como el VIH son infecciones muy comunes y a millones de personas con consecuencias graves si no se tratan y si no son detectadas a tiempo. El impacto de VPH principalmente se vincula a la generación de cánceres, particularmente el cáncer cervicuterino es muy importante, pero también, como veremos más adelante, es causante de otros tipos de cánceres. La epidemia de VIH, pese a que ya tiene bastante tiempo y que se ha buscado la manera de controlarla, pues sigue activa. Y hay una alta prevalencia en grupos particulares como los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans. Por lo tanto, esto quiere decir que se necesitan estrategias integrales para reforzar la prevención, el diagnóstico temprano, así como incluir una educación sexual que pueda mejorar la salud pública y la calidad de la vida en las personas vulnerables a estas infecciones. Entonces vamos a hablar poco a poco de cada uno de estos temas y para empezar vamos a ver qué es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus es un virus de RNA, es un retrovirus y que se infecta principalmente las células del sistema inmunológico, particularmente los linfocitos CD4. Se integra el DNA en las células a través de la enzima reversa transcriptasa, que es la que va a transcribir el virus y va a hacer su replicación. Y la replicación de este virus provoca una destrucción progresiva del sistema inmune. La manera en que se transmite este virus principalmente es por contacto sexual, a través de fluidos corporales como la sangre, por lo tanto las transfusiones sanguíneas y el compartir agujas en usuarios de drogas, pues resulta un mecanismo de transmisión. Y también puede haber una transmisión vertical, que es la que se da de la madre al hijo, y esta puede ocurrir durante el embarazo, al momento del parto o durante la lactancia materna. También el virus tiene un periodo de incubación largo, que puede ser de años, incluso antes de que pues, se puedan desarrollar o se puedan detectar síntomas graves, lo que al final desencadena en la enfermedad que conocemos como SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que es donde las personas pues ya están en mayor riesgo. Las manifestaciones clínicas son variadas y principalmente se caracteriza por la pérdida de peso, fiebre prolongada, lesiones en la piel y mucosas, y algo muy particular que es la presencia de infecciones oportunistas. Y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. El diagnóstico es a través de ELISAs, Western Blot y PCRs,
Existe tratamiento, afortunadamente, para esta infección. Después de todas las investigaciones que se han desarrollado, pues ya la terapia retroviral ayuda a controlar esta infección y es una terapia que se debe tomar de por vida. Y lo que hace este medicamento es controlar la replicación viral. Sin embargo, se controla, pero no se cura. Es una infección que permanece toda la vida. Y el mecanismo de prevención, pues es principalmente a través del uso de condón. Actualmente tenemos las profilaxis preexposición y postexposición, y muy importante la educación sexual y el diagnóstico oportuno. Entonces, la historia natural de la infección por VIH inicia cuando hay una infección primaria, un contacto con este virus que ingresa al cuerpo y al empezar a invadir los linfocitos, se produce lo que se conoce como el síndrome agudo. En las primeras semanas hay una disminución de una diseminación del virus a los diferentes órganos linfoides y se produce un cuadro como tipo gripa. Este se controla y el virus deja de replicarse o se baja la replicación, disminuyen las copias de ARN viral y se mantiene ahí por mucho tiempo, pueden ser semanas, años, y a esta fase se le llama una fase de latencia clínica porque no hay muchos síntomas característicos de la infección, pero conforme se va debilitando el sistema inmune, se empieza a expresar un síndrome constitucional y ahí es donde se caracteriza la presencia de enfermedades oportunistas, porque el sistema inmune debilitado no tiene manera de defender el cuerpo y por lo tanto las personas se enferman de infecciones que normalmente no causarían una enfermedad grave. Entonces, esta inmunosupresión crea un ambiente propicio para la proliferación de otros patógenos que afectan muchos órganos, incluyendo el cerebro, ojos, pulmones, hígado, etcétera. O sea, todo el cuerpo puede verse afectado por diferentes microorganismos, hongos, parásitos, bacterias, que afectan a cada distintas partes del cuerpo. Y entre estos agentes oportunistas encontramos al virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, este es un virus de ADN que infecta principalmente piel y mucosas. Existen muchos genotipos de este virus. Sin embargo, aproximadamente 40 de estos son los que se consideran de transmisión sexual, que infectan mucosas y que se han clasificado en bajo y alto riesgo por su capacidad de provocar cáncer. Entonces, los genotipos de alto riesgo, principalmente el 16 y 18, se asocian a malignidad o desarrollo de cáncer. La estructura del genoma de BPH está formado aproximadamente de 8,000 pares de base. Tiene proteínas de expresión temprana, que son de la E1 a la E7, y tiene proteínas de expresión tardía, que son las proteínas late 1 y late 2. Estas forman parte de la envoltura o de la cápside del virus, y estas son proteínas estructurales. Y cada una de estas tiene una función específica para el mecanismo de oncogénesis o de generación de cáncer en las células humanas. Las proteínas E1 y E2 son esenciales para la replicación viral, pero también para la transcripción de otras proteínas, como la E6 y la E7. La proteína E7, por su parte, se une a la proteína PRB, que es una proteína que controla la proliferación celular. Y la proteína E6, por su parte, se une a otro factor del ciclo celular, que es la proteína P53, y esta regula la apoptosis y la reparación del DNA. Entonces, al alterar justamente estos dos mecanismos, por un lado, la replicación de las células
Y por otro lado, la apoptosis y la reparación del DNA, pues se llega a un desequilibrio, de modo que hay una proliferación descontrolada y así se genera la malignidad o los tumores. Este virus, como les mencioné, puede causar diferentes tipos de cánceres y el principal es el cáncer de cuello uterino, fue el primero con el que se relacionó, pero actualmente sabemos que también puede causar cáncer orofaríngeo, cáncer anal, de vulva, de vagina y de pene. Los tres principales cánceres atribuibles al BPH es justamente estos tres, el uterino, el orofaríngeo y el de ano. Con datos publicados por el CDC a mediados de este año, lo que podemos observar aquí es que del total de cánceres asociados a BPH, 47.984 que se han detectado en Estados Unidos, 79% fueron causados por cualquier tipo de BPH. Esto significa más de 37.800 casos causados por BPH. Y los de cuello uterino pues representan el mayor número de cánceres. Sin embargo, pues como ustedes pueden ver, también afecta, causa cáncer anal tanto en mujeres como en hombres. Y el cáncer orofaríngeo igual, siendo predominantemente este cáncer presente en hombres. Y el 72% de los cánceres orofaringeos en el hombre son causados por BPH. De ahí la importancia a considerar este tipo de virus en el desarrollo de cáncer. Existen diferentes factores de riesgo para contraer el BPH y estos son el uso de anticonceptivos, el embarazo, el inicio temprano de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, entre otros. Pero para el desarrollo de cáncer no solo es importante la adquisición de la infección. La mayoría de las infecciones que se adquieren por BPH suelen limpiarse o el organismo suele detenerla para entonces eliminar al virus. Sin embargo, en ocasiones no se puede controlar y entonces vienen factores que contribuyen a la persistencia, es decir, a que la infección se establezca y se mantenga por un periodo prolongado. Y para que esta infección se mantenga, pues hay factores de riesgo que contribuyen a ello y que es el tipo de BPH, principalmente los de alto riesgo son los que tienen mayor probabilidad de persistencia, la coinfección con otras ITS y el estado inmunitario. Entonces aquí cabe recalcar el estado inmunitario porque como ya vimos, el VIH lo que hace es reducir o mermar el estado inmunitario de las personas. Ahora bien, no todas las infecciones de VIH van a desarrollar cáncer. Para que este cáncer se desarrolle deben de existir muchos otros factores que confluyen, entre ellos factores hormonales, presencia de otras ITS, tabaquismo, desnutrición, factores genéticos, el estilo de vida sexual, multiparidad, estrés, microbiota vaginal. Y aquí vuelvo a destacar dos principales factores, el sistema inmunológico y la alteración de la respuesta inmune local. Y justamente ver estos factores, pues es cuando pensamos qué es lo que sucede cuando es presente el virus de la inmunodeficiencia humana, que justamente lo que hace es atacar nuestro sistema inmunológico. Entonces, el papel de las proteínas de expresión temprana del virus en el ciclo viral tienen, como ya vimos, una función específica para el desarrollo de la oncogénesis, pero esto se ve modificado en pacientes que tienen una infección por VIH.
Entonces, como ya habíamos visto, la proteína E5 mejora la señalización de factores de crecimiento, interrumpe procesos celulares y produce una proliferación no controlada y además evita la muerte celular, por lo tanto, pues hay crecimiento de tumores. Cuando hay un estado inmunodeprimido debido a VIH, el potencial oncogénico de esta proteína, es decir, este papel es exponencial. Por lo tanto, hay una potenciación de la oncogénesis y hay una progresión más rápida y más agresiva del cáncer. Por su parte, la proteína E6 que se une a P53 y que también inhibe la apoptosis y permite la replicación descontrolada, al haber una supresión inmunitaria por VIH, se permite una actividad más extensa y sin control de esta proteína, incrementando la probabilidad de transformación maligna y persistencia del cáncer en los individuos. Mientras tanto, la proteína E7 que interrumpe la regulación del ciclo celular a través de la unión a la proteína PRB, pues también cuando hay una respuesta inmune debilitada, no se logra controlar la desregulación inducida por E7, que de manera normal el cuerpo trataría de controlarlo, pero al estar esta respuesta inmunodebilitada, pues entonces no se logra controlar y se conduce a mayores tasas de recambio celular y progresión de lesiones de alto grado y malignidad. Entonces, cuando hay una célula normal y llega una infección por el virus de papiloma humano, la célula infectada puede seguir dos caminos. Por un lado, que el cuerpo la limpie, se libere de este virus y entonces regrese a un estatus normal. Pero si esto no se logra controlar, hay una progresión. El virus se sigue replicando, se empiezan a infectar otras células y vienen lo que son las lesiones precancerosas, células precancerosas. En estas células precancerosas el DNA se puede integrar y progresar ya a formar células cancerosas con metástasis, una proliferación descontrolada, generación de tumores. Si en este panorama se integra la infección por VIH, no hay un control, las células del sistema inmune se debilitan, se dañan, no hay células que permitan el control de estas células que empiezan a proliferar descontroladamente. Entonces, esta progresión que les mencioné es más rápida y más agresiva. La coinfección VIH-BPH promueve una inestabilidad cromosómica y existe evidencia de que la coinfección de VIH con BPH aumenta esta inestabilidad por medio de la inactivación de genes supresores de tumores. Y el tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana incrementa también el daño que esta interacción está causando al DNA. Por otro lado, la coinfección también mejora, hay una sinergia entre ellos y mejoran su expresión génica, es decir, la presencia del BPH que conduce a una proliferación anormal hace que se afecte la expresión de genes del VIH. Y asimismo, la expresión de genes del VIH mejoran la expresión de genes del BPH. Por lo tanto, entre ellos hacen una sinergia para mejorar su expresión. Y además hay una alternancia de la actividad proteica. Las proteínas relacionadas con la coinfección de VIH y BPH interactúan entre sí. Hay cambios en los perfiles de citocinas y hay un aumento de la inflamación, y la inflamación inducida por el VIH mejora la señalización oncogénica, es decir, se promueve
que las proteínas E6 y E7 de BPH tengan más actividad y mejoren su potencial oncogénico. Entonces, estas interacciones entre el VIH y el BPH las podemos clasificar o podemos decir que son 4 principales, que sería la disfunción del sistema inmunológico. Al reducir la respuesta inmune, el VIH afecta el control de los oncogenes de BPH. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de lesiones de alto grado y de cáncer cervical. La dinámica de las células dendríticas también es modificada. Sabemos que el VIH aumenta las células dendríticas inmaduras y estas son menos eficaces para presentar antígenos y activar linfocitos. Por lo tanto, la persistencia del VPH es mayor, o sea, al no haber células dendríticas que las detecten y las ataquen, pues el virus va a persistir con va a persistir mayor tiempo y hay mayor riesgo de progresión de lesiones cervicales. También el VIH se ha observado que provoca una disbiosis en el microbioma vaginal y al haber este desequilibrio de la microbiota, se promueve un estado inflamatorio y favorece la persistencia del VPH. La inflamación crónica aumenta el riesgo de lesiones precancerosas y, por lo tanto, de cáncer cervical. El último aspecto de estas interacciones es la transición epitelial mesenquimal. Las proteínas del VIH inducen esta transición de las células epiteliales mesenquimales, que lo que hacen es facilitar la invasión del virus del VPH, la migración de las células infectadas y la resistencia a la apoptosis. Esto hace que las lesiones se aceleren más, su progresión a cáncer se ve acelerada, hay una mayor invasividad y por lo tanto el potencial metastásico de estas células es más alto. Como ven entonces, hay una fuerte correlación y un impacto muy fuerte al haber esta coinfección tanto del VIH como del VPH. Lo que a las mujeres o las personas que viven sin VIH les tardaría más tiempo en progresar una lesión cancerosa, a una persona con VIH, pues este tiempo de progresión y esta agresividad del cáncer se incrementa, el tiempo de progresión se disminuye. ¿Qué datos sabemos de la epidemiología en México de estas dos infecciones? Pues sabemos que la prevalencia del VIH en México es alta, pero que se enfoca a poblaciones clave, como son los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans y personas migrantes con una alta prevalencia de este virus. Por otro lado, pues el VPH sabemos que está presente hasta en el 80% de la población sexualmente activa y que está relacionado no solo con cáncer cervicouterino, sino como ya vimos en las diapositivas anteriores, también con otros tipos de cánceres. Y que la coinfección VIH-VPH aumenta el riesgo de lesiones precancerosas debido a la inmunosupresión. La incidencia de VIH en México durante el 2025 se observa de esta manera. Se han registrado 16,323 casos nuevos de VIH en México hasta el 17 de noviembre del 2025, y los estados que presentan la mayor incidencia son Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán y Colima. La infección es más presente en hombres, un 84% de las infecciones se presentan en hombres, mientras que solo el 15,55% se presenta en mujeres. Por su parte, la incidencia de VPH en México, tenemos el reporte hasta 2024, es que en ese año se registraron 21,199 casos
y hasta la semana 46 de este año se han registrado 20.082 casos de VPH, casos nuevos. Y los estados con mayor incidencia son Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Colima y Guanajuato, entre otros. Y a diferencia del VIH, el VPH es más frecuente en las mujeres o se detecta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. En las mujeres, de los casos detectados, el 86% corresponde a mujeres y solo el 14% a hombres. Y bueno, se estima que cada año mueren 4.000 mujeres por cáncer cervicouterino asociado a la infección por VPH. De ahí la importancia de este virus. Sin embargo, los casos de VPH van en aumento, particularmente en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y hombres con VIH. Uno de cada 3 hombres mayores de 15 años está infectado con al menos un tipo de VPH genital y de 1 a 5 están infectados, 1 de cada 5, están infectados con al menos uno o más tipos de alto riesgo u oncogénicos. Entonces es muy relevante que esta población tenga manera de detectar el VPH porque tienen mayor riesgo de presentar algún tipo de cáncer asociado a esta infección. En personas que viven con VIH, la prevalencia de genotipos de alto riesgo es más alta que en población normal. En un metaestudio que se realizó y se publicó en este año, se observó que el 16% de los VPH detectados en personas que viven con VIH, 11% eran del genotipo 16, 10% del 18, 9% del 45 y bueno, después estaban otros relevantes como el 58 y el 35. Todos ellos son genotipos que pueden causar cáncer y que son de alto riesgo. A diferencia de la población que no vive con VIH, hay genotipos que no están presentes. Esta población con VIH presenta mayor cantidad de genotipos asociados a cáncer. Ahora bien, las mujeres y hombres con VIH tienen mayor probabilidad de adquirir VPH y desarrollar lesiones anogenitales debido justo a la inmunosupresión de su sistema. La infección anal por VPH en hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH va del 33 al 57%, en los VIH negativos, pero en los hombres que tienen sexo con hombres y son positivos a VIH, esta prevalencia se incrementa de manera considerable. Las verrugas genitales, que la mayoría de ellas son causadas por los genotipos 6 y 11, también están muy presentes en estas poblaciones y su riesgo de transmisión se incrementa hasta en un 65%. La coinfección VIH-VPH acelera la progresión de lesiones de alto grado y las personas con VIH desarrollan cáncer anogenital de 10 a 15 años antes que la población sin VIH. Los factores asociados para que esta progresión se dé son el tabaquismo, el alcohol y una elevada carga viral de VPH aumentan el riesgo. En la gráfica ustedes pueden ver la prevalencia de lesiones intraepiteliales, o sea, progresión a cáncer en mujeres y hombres con y sin VIH. Y ustedes pueden observar que en mujeres en ambos grupos con VIH es mucho más elevada la presencia de estas lesiones epiteliales que en las personas que no tienen VIH. Entonces, la coinfección por VIH-VPH incrementa el riesgo de los diferentes tipos de cáncer cervical.
en un 6 un riesgo de 6 veces más tienen las mujeres con VIH, tienen ese mayor riesgo que las mujeres que no presentan VIH. El cáncer anal se incrementa en un riesgo ajustado de 1.54 veces los que tienen VIH que los que no tienen. La prevalencia de infección genital masculina por VPH incrementa en las zonas genitales y la prevalencia varía de 15 hasta el 55% en hombres que tienen VIH. Mientras que la infección oral y el desarrollo de cáncer por VPH es una afección poco común comparada con lo que sería el cáncer cervical y anal. Sin embargo, la prevalencia de estas es mayor en las personas que viven con VIH que en aquellas que no tienen este virus. Ante este panorama, ¿cuáles son los retos que actualmente tenemos? Bueno, pues los principales desafíos en la atención y prevención de la coinfección VIH-VPH son el diagnóstico tardío, la cobertura insuficiente de vacunación contra el VIH, no existe una vacuna contra VPH, sin embargo, no siempre se tiene una cobertura adecuada. Además, como sabemos, en México la vacuna no estaba recomendada para niños y esto hasta este año es que se ha incluido a los varones y a los grupos vulnerables para la vacunación. Además, el estigma y la discriminación social pues también generan grandes barreras para la atención de la salud de estas personas y pues hace falta integración y educación para poder reducir las brechas que afectan la salud sexual. El diagnóstico de cáncer asociado a VPH en personas que viven con VIH se hace pues principalmente por citología cervical en el caso del cáncer de cervix. De acuerdo a la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH que se publicó este año, este diagnóstico debe de hacerse con revisiones cada 6 meses en el primer año y luego anualmente en caso de que haya cervix normal. La revisión sería cada año. Y si hay algún riesgo, entonces se tienen que reducir los tiempos de revisión. Y si existe alguna normalidad, es entonces que se hace una prueba de VPH para saber si hay infección con este virus. Para el cáncer anal también lo que se recomienda es la patología anal, que sería similar a la cervical, con una anoscopía cada 1 a 3 años en hombres que tienen sexo con hombres menores a 35 años, cisgénero con historia de displasia de alto grado asociada a VPH. Asimismo, en hombres que tienen sexo con hombres mayores a 35 años, lo que se recomienda es hacer esta citología y anoscopía si el paciente tiene un descenso pronunciado en sus niveles de linfocitos. Por su parte, la revisión y la detección de cáncer oral se hace más que nada a través de la inspección visual de la cavidad oral en cada consulta y se puede hacer una biopsia si hay lesiones sospechosas. Sin embargo, como ustedes ven, la detección de VPH no está recomendada ni para el cáncer anal ni para el cáncer oral. Solo se recomienda para el cáncer de cervix. Y esto pues es un área de oportunidad porque sabemos que si hay una presencia de un VPH de alto riesgo, hay una mayor probabilidad de desarrollo de cáncer. Y el no detectarlo a tiempo pues reduce la ventana de oportunidad para un tratamiento exitoso. De acuerdo a esta guía, en nuestro país no se ha integrado de forma rutinaria el uso de pruebas moleculares para identificar a las personas que estén infectadas con VPH. Por lo tanto, se realiza solo la colposcopía.
Entonces, como les menciono, esta es un área de oportunidad, es un reto que tenemos que afrontar para poder reducir las brechas. Entonces, el diagnóstico tardío, pues se debe principalmente, al sistema inmunológico competido, por lo tanto, una progresión más rápida y mayor prevalencia de infecciones, la falta de acceso regular a pruebas de detección y que el tamizaje o la detección actualmente está diseñada para personas que no viven con VIH y las iniciativas de tamizaje ahora deberían de ser adaptadas de acuerdo a las personas y a las necesidades de los individuos que viven con VIH y esto mejoraría los resultados de detección. Un diagnóstico tardío pues tiene múltiples implicaciones y entre ellas es que hay una menor probabilidad de supervivencia en comparación de la población general. Y entonces es necesario que podamos asegurar el acceso oportuno a la atención médica para poder abordar el mayor riesgo de cáncer asociado a VPH en las personas que viven con VIH. Una vez que se detecta un cáncer en las personas que viven con VIH, viene otro reto, que sería la complejidad en el tratamiento. Como sabemos, varias veces el VIH favorece tanto la progresividad. Por lo tanto, los tratamientos tienen que estar muy bien establecidos en estas personas. Sin embargo, la concomitancia y esta, digamos, complicidad entre el VIH y el VPH incrementan los riesgos y las interacciones y decisiones terapéuticas que se toman son más complejos. ¿Por qué? Porque las terapias oncológicas que pueden implicar tanto quimioterapia como radioterapia, el uso de esteroides, todas estas tienen un efecto inmunosupresor que se agrava y profundiza ya la de por sí inmunodeficiencia que tienen las personas con VIH. Esta confluencia de VIH y cáncer implica una politerapia, es decir, no se puede controlar de una sola manera y se tienen que utilizar múltiples fármacos y diferentes procedimientos. Y esto a su vez implica que hay interacciones medicamentosas que pueden derivar en toxicidades acumuladas y reacciones adversas que no se presentarían en personas que no viven con VIH. Complicando aún más el panorama, pues al tener tantos medicamentos o una terapia tan combinada, la adherencia se complica todavía más en estos regímenes tan complejos. Además, existe una falta de evidencia clínica, es decir, hay una escasez de estudios y de ensayos que nos digan cuáles son los mejores tratamientos antineoplásicos en las personas que viven con VIH. Y si hablamos de mujeres embarazadas, pues aún se complica más su manejo. Requieren una multiterapia que se controle de una manera estricta la carga viral, a veces es necesario cirugía y pues se tiene que proteger al producto de este embarazo, al bebé. Y el seguimiento de estas personas pues implica que debe de haber múltiples personas involucradas, múltiples análisis, imagenología, o sea, hay una respuesta que tendría que ser múltiple, implicando múltiples especialistas. Aunado a este reto en el diagnóstico y en el tratamiento, tenemos también lo que es el estigma y la discriminación social. Las personas con VIH y VPH pues sufren una doble estigmatización. Por un lado, todos conocemos y somos conscientes del estigma que existe ya de por sí vivir con VIH. Y se refuerza cuando hay una infección por VPH. Por un lado, la discriminación social y laboral que ya sufren las personas con VIH se asocia con una
promiscuidad cuando se habla de una infección por VPH, y no solo por VPH, sino por las distintas infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de este tipo de infecciones, pues luego se estigmatiza y se piensa en cosas como esta, como la promiscuidad, y entonces las personas que viven con estas dos condiciones son doblemente estigmatizadas. ¿Y qué consecuencias tiene este estigma? Pues justamente eso, la discriminación, exclusión laboral, escolar, social, abuso físico, verbal, etcétera, ¿no? Y también este estigma puede representar una importante barrera para la salud. El estigma impide, dificulta o hace que las personas o no pidan diagnóstico o no se les ofrezca diagnóstico justamente por el estigma que hay. Tampoco se les dé un tratamiento, y que tengan un acceso a atención médica se dificulta bajo estas circunstancias. Además, hay un impacto psicológico, puede haber vergüenza, puede haber culpa, aislamiento, baja autoestima y depresión. Y en algunas ocasiones las personas que viven con VIH y VPH pueden verse sometidas a prácticas coercitivas, ya sea para hacer o dejar de hacer ciertas actividades. ¿Cuáles serían entonces nuestras oportunidades para poder abordar estas dos infecciones? Bueno, pues tiene que haber estrategias para mejorar la prevención y la atención. La prevención tiene que ser de una manera combinada para que ésta resulte eficaz. Y una de las principales formas de prevención es el uso de la vacunación contra el VPH y, por supuesto, el uso de PrEP para prevenir el VIH, que el uso de ambas ha mostrado una alta eficiencia en prevención. El tamizaje o detección es crucial, y entonces se tienen que realizar pruebas tanto para VIH como para VPH en una sola visita para que se puedan optimizar recursos y mejorar la detección temprana. Es decir, una vez que una persona llega a pedir atención, pues lo ideal sería poderle hacer un panel de diferentes pruebas para detectar diferentes infecciones, incluyendo VIH y VPH, ahí al momento que la tenemos, y no tener que estar citando a las personas una y otra vez, lo cual pues complica la situación. El uso de tecnologías innovadoras y accesibles como la autotoma y las pruebas rápidas, estas pueden facilitar el acceso a una prueba diagnóstica y por lo tanto a la búsqueda del tratamiento, y entonces reducir barreras sociales y geográficas. La educación y las políticas públicas pues son esenciales. Las campañas deben de estar dirigidas a fortalecer la educación y la integración de servicios. En cuanto a la prevención, pues tenemos la vacuna. Como les mencioné, la vacunación es esencial y ha mostrado una alta eficacia. La vacuna de VPH fue liberada al mercado, la bivalente, a nivel internacional en el año 2006, la vacuna Cervarix, y en el año 2008 se introdujo en México, pero solo a una población particular, que eran mujeres de 12 a 16 años en municipios con menor índice de desarrollo humano. A nivel internacional, en el 2007 se liberó la vacuna tetravalente, que ya cubría para 4 tipos de VPH, 2 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Y esta vacuna fue introducida en México en 2012. En el Programa Nacional de Vacunación ya se incluyó a todas las niñas de 5º año de primaria o que tuvieran 11 años de edad y no estuvieran en el sistema escolarizado. Posteriormente, el desarrollo de vacunas continuó. En 2014 ya se presentó lo que es la vacuna nonavalente, es decir, que ahora protege para 9 genotipos diferentes de VPH, 2 de bajo riesgo y los demás son de alto riesgo. Y esta vacuna se
se autorizó su comercialización en México en el año 2023 y es igual, el programa nacional de vacunación solo estaba indicado para niñas menores de 11 años y en el 2021 se incluyó también a mujeres cisgénero y transgénero que viven con VIH y esto fue importante, un momento importante en el programa de vacunación. Ya para este año, y esa es una muy buena noticia, que recién se acaba de actualizar los lineamientos generales del programa de vacunación universal, y con respecto a VPH, pues se incorporaron ya finalmente a los niños, se incorporaron a los niños de quinto de primaria y de 11 años no escolarizados, y el esquema que se está aplicando actualmente es de una sola dosis y la vacuna que se está aplicando es la nonavalente. Eso es muy buena noticia porque da una mayor protección. La guía de manejo antirretroviral de la VIH indica que las personas que viven con VIH deben recibir 3, a diferencia de la población general, que es una sola dosis. Las que viven con VIH tienen que ser una dosis y luego a los 2 meses y a los 6 meses la tercera dosis para una mayor protección. Otras medidas de prevención que tenemos para la infección contra el VPH es el uso de condón. Sin embargo, para VPH, la protección que brinda el condón es parcial. Se dice que puede lograr una eficiencia entre el 60 y el 80% de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 relaciones sexuales solo va a haber protección entre 60 y 80 relaciones y que entre 20 y 40 va a haber una alta probabilidad de adquisición de la infección. Y esto es porque la transmisión del VPH es por el contacto piel con piel y el condón pues no cubre toda la piel de toda el área genital o todo el pireneo y esas son zonas que pueden estar infectadas con VPH y entonces se pueden transmitir. Algo que debo recalcar es que el condón protege para muchas otras infecciones como sería clamidia, gonorrea, para el mismo VIH. Y aunque no proteja 100% contra el VPH, pues es importante que las personas lo usen durante sus relaciones sexuales para una buena salud sexual. Hay otras formas también que podemos protegernos de la infección por VPH y otras infecciones de transmisión sexual, como sería la prevención a través del estilo de vida. ¿Y a qué me refiero? Pues con esto me refiero a limitar el número de parejas sexuales, porque sabemos que a menor número de parejas sexuales a lo largo de la vida, pues hay menor riesgo de exposición a este virus y a otras infecciones de transmisión sexual. La abstinencia sexual sería la única medida 100% efectiva, pero pues muchos consideran que esta es una opción irreal o poco sostenible, por lo tanto pues hay otras alternativas. Posponer el inicio de las relaciones sexuales, es decir, retrasar lo más posible, las personas más jóvenes, pues retrasar lo más posible el inicio de actividad sexual como una medida de protección de riesgo para VPH y otras ITS. También es importante conocer la historia sexual de nuestra pareja, hablar abiertamente con ella para conocer su historia sexual y la salud. Si hay algo que se tenga que tratar, si hay algo que se pueda hacer para reducir el riesgo, pues hay que hablarlo con la pareja para poder reducir infecciones. Y hablando específicamente de VPH y el riesgo de cáncer, pues sería importante reducir el consumo de tabaco, porque sabemos que el tabaquismo está relacionado con un mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino y otros cánceres adicionalmente. Entonces,
Hay modelos exitosos y tecnologías emergentes que nos pueden ayudar al control de estas infecciones y el desarrollo de cáncer, como los modelos comunitarios efectivos, es decir, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles como justamente AMPES que promueven la educación, la vacunación, son importantes para poder tener estrategias de control. La telemedicina, que actualmente, bueno, que después de pandemia ha surgido pues de manera relevante, nos puede facilitar el seguimiento, conseguir consejería en salud sexual y bueno, esto puede beneficiar a diferentes poblaciones que tengan poco acceso a servicios de salud. También las plataformas digitales y las aplicaciones móviles nos pueden ayudar a promover la educación sexual y asimismo hay aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar la adherencia a medicamentos con esos recordatorios de tómate la pastillita o toma el medicamento. Entonces son herramientas muy útiles. Finalmente, las pruebas rápidas y de autotoma también nos ayudan a detectar el BPH de manera temprana sin la necesidad de acudir a un hospital, ¿no? Como reflexiones finales, tenemos que el BPH y el VIH que están interconectados, ambos comparten las mismas vías de transmisión y factores sociales que amplifican su impacto. La coinfección agrava los riesgos, ya lo mencionamos en varias ocasiones. Por lo tanto, la prevención combinada es clave, vacunación contra VPH, el PrEP, el uso de condón y la educación sexual deberían de formar un mecanismo integral para la prevención. Es necesario reducir el estigma porque al reducir el estigma podemos ayudar a salvar vidas. El miedo y la discriminación son barreras muy grandes contra el virus y necesitamos generar entornos seguros y libres de prejuicios para las personas que viven con estas condiciones. Hay una necesidad de innovación y colaboración de modo que se puedan integrar tamizaje, telemedicina y estrategias comunitarias para alcanzar poblaciones vulnerables y debe de existir un compromiso multisectorial para la salud pública y la sociedad civil y las políticas inclusivas son esenciales para avanzar hacia la meta global de eliminación del cáncer cervicouterino y otros cánceres asociados a VPH. Estas son algunas de las referencias que usamos para la preparación de esta presentación y pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a comenzar con las preguntas porque tenemos algunas aquí. Déjeme un momentito esos datos, doctora, por favor, para que le puedan hacer captura de pantalla o fotografía. Aquí hay un laboratorista de Guatemala que le pregunta, ¿el VIH, si no se medicamenta, puede llevar consecuencias fuertes? Infección por VIH no tiene tratamiento, pues la progresión a SIDA va a ser mucho más rápida y la persona va a deteriorar rápidamente, se va a enfrentar a infecciones oportunistas. O sea, es lo que vimos al inicio de la epidemia de VIH, cuando no había tratamiento. Las personas que se infectaban con VIH prácticamente sabían que era una sentencia de muerte porque el VIH debilita completamente nuestro sistema inmune y entonces estamos expuestos a cuanto microorganismo y vienen infecciones como la tuberculosis, micosis, el sarcoma de Kaposi, que es causada por un herpes virus, el propio VPH, o sea, vienen múltiples complicaciones y en corto tiempo. Muchísimas gracias. Aquí otra más. Es un estudiante de la carrera de medicina y le pregunta,
de México dice, ¿cuál es el estatus o estigma en un profesional de la salud como médico o enfermera, etcétera, que viven con VIH dentro del campo laborales en cuanto al ambiente que viven día a día? ¿Y cómo podemos evitar el acoso y la estigmación de estas personas? Se refiere a un profesional de la salud que vive con VIH y que, que sufre estigmatización. Es que no Ujú. entendí bien Así es, esa doctora, pregunta. así es. Ok, pues sí, sí, de acuerdo. Muchos de los profesionales de la salud y las personas, como lo vimos en la presentación, se enfrentan a la estigmatización y sufren discriminación laboral, pueden sufrir acoso, pueden pues enfrentarse a situaciones complicadas de agresión. Y para poder reducir este estigma, pues lo que tenemos que hacer es concientizar a las personas, eh, llevar una educación y conocer cómo es la transmisión del virus. Muchas veces estigmatizamos una por miedo, porque no conocemos efectivamente cómo es la transmisión y entonces a veces pensamos que tocando a la persona, hablando con la persona o si comemos de del mismo plato, por ejemplo, del que comió la persona que vive con VIH, nos vamos a infectar. Pues estas son cosas que no suceden de esa manera. Entonces, si nosotros conocemos el mecanismo de transmisión, podemos reducir justamente esta parte del estigma y pues también ser conscientes de que cualquiera de nosotros puede estar expuesto. Y entonces, pues tenemos que ser sensibles a las condiciones de las diferentes personas. Muchas gracias, doctora. Aquí en Facebook, ahorita voy con las del Zoom, que hay varias. Dice Liliana Rodríguez, doctora, una inquietud. En mi percepción, la información que se otorga sobre la protección o enfermedades, protección a enfermedades de transmisión sexual, se otorga en escuelas, consultas médicas, etcétera. Sin embargo, en las localidades donde la cultura de usos y costumbres son muy arraigados, ¿cuál sería la estrategia de lograr cambios en estas comunidades? Efectivamente, esa es una brecha y es un reto que tenemos, un área de oportunidad, porque las costumbres locales, pues a veces nos impiden hablar justo de educación sexual y de manera de protegernos contra las infecciones de transmisión sexual. Pues una manera es a través de las asociaciones civiles y a través de la propia organización de la comunidad, es decir, las comunidades tienen su propia estructura y su propia jerarquía. Entonces, acercándonos a las personas líderes, a las personas que tienen cierto peso en la comunidad, pues es que se puede lograr un acercamiento. Tal vez a través de las escuelas, como bien lo dicen, mucha de la educación viene desde las escuelas y en las escuelas se trata de impartir la educación sexual porque en la familia es algo que se ha venido trabajando, pero que aún nos falta mucho. Y más en estas comunidades que por usos y costumbres evitan hablar de estos temas. Entonces hay que empezar a acercarse a través de los líderes comunitarios, a través de las organizaciones que apoyan a la propia población para poder empezar a permear y abrir estos temas. Muchas gracias, doctora. Aquí en Zoom vamos a comenzar y dice Néstor Sosa. Los pacientes que con VIH y verrugas, ¿se recomienda extraerlas con cirugía o con un limiquimio que se puede hacer si sus verrugas aún siguen creciendo después de su tratamiento? Pues existen varios tratamientos para quitar las verrugas y sí puede ser cirugía, puede ser líquido criogénico para
pues es una manera como de quemar la verruga y retirarla, pero esto lo tiene que abordar el médico. Su médico tratante tiene que analizar los riesgos que existen, la localización de la verruga, el tamaño. Tendría que considerarse el tipo de BPH que lo está ocasionando. Generalmente las verrugas son 6 tipos de bajo riesgo, pero tiene que hacerse un análisis integral de esto para tomar decisión del tipo de tratamiento que se debe de seguir. Si tienen un recuento muy bajo de CD4, pues también tienen que reforzar su tratamiento antiviral. Entonces, son muchas condiciones que se tienen que tomar en cuenta para tener la mejor decisión de tratamiento. Muchas gracias, doctora. En Zoom dice David Bravo, Céspedes. ¿Por qué el uso de anticonceptivos es un factor de riesgo para desarrollar el BPH? Porque altera el equilibrio hormonal y este equilibrio hormonal también puede alterar la respuesta inmune y por lo tanto la progresión del virus, del ciclo viral. El ciclo viral puede estar influenciado por hormonas como los estrógenos. Muchas gracias, doctora. Aquí en Zoom dice Joana Marta Gómez. ¿Una mujer que ya tuvo una prueba positiva de BPH se puede vacunar? Sí, la vacunación contra BPH se recomienda principalmente o es más eficaz antes del inicio de vida sexual, cuando no ha tenido uno contacto o exposición a ningún tipo de virus de BPH. Sin embargo, también puede tener un efecto terapéutico. Entonces puede ayudar a limpiar infecciones que ya estén presentes, o sea, el activar la respuesta inmune con la vacuna puede ayudar a limpiar estas infecciones que ya pues, pudieran estar presentes si ya se empezó la vida sexual y ya hubo una detección inicial de BPH. La vacunación está recomendada hasta los 45 años y después de eso ya no se recomienda, pero sí con una prueba positiva de BPH, si no es mayor de 45, todavía podría vacunarse. Muchas gracias, doctora. David Bravo, muy activo David, gracias David. Dice, los pacientes con VIH en fase SIDA son más propensos a adquirir una infección por VIH. Me imagino que sí. O sea, las personas que viven con VIH y que ya progresaron a Así SIDA tienen su sistema inmunológico bastante debilitada y van a ser susceptibles a no solo VPH, sino a múltiples infecciones. Como veíamos, uno de las principales características de la fase SIDA es la presencia de infecciones oportunistas, incluyendo VPH, hongos, tuberculosis, bacterias, diarreas, por ejemplo, son muy frecuentes las diarreas, etcétera. Hay muchas infecciones que pueden atacar a una persona ya en fase SIDA. Gracias, doctora. Aquí en Zoom, Claudio Aponte le pregunta, ¿la vacuna es preventiva o curativa? Es principalmente preventiva, pero como mencioné, existen estudios que indican o sugieren que puede ser también curativa. Muchas gracias, doctora. Aquí nos llegaron algunas en nuestro número y le preguntan, doctora, buenas tardes, muchísimas gracias y felicidades por su ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es uno de los mitos que está haciendo más daño al lograr quitar el estigma contra el VIH-Sida? Uno de los mitos más grandes, pues no sabría decirle cuál sería de los mitos más grandes. Existen múltiples mitos, o sea, la transmisión del VIH, por ejemplo, que se transmite por besos, es un mito, o que se adquiere en los baños, por sentarse en un baño sucio, es un mito. Este,
Pues hay varias situaciones que se comentan sobre el VIH que no son ciertas y que tendrían que darse a conocer para reducir justamente el estigma. O sea, podemos hablar con una persona que viva con VIH, podemos abrazarla, podemos darle un beso en la mejilla. O sea, el VIH se contagia solo por transmisión sexual, por sangre o otros fluidos corporales como el semen, eh, y por transmisión vertical. De ahí en fuera no hay otros mecanismos de transmisión. Muchas gracias, doctora. Aquí en Facebook le dejan un comentario. Alejandro Gallardo dice, soy paciente con cirrosis y otras enfermedades autoinmunes y mi patóloga me indicó las vacunas del HPV. Logré aplicarme dos en salud pública, pero ya la tercera dosis me la negaron. En Argentina estas vacunas son excesivamente costosas. En México, ¿cómo andamos, doctora? En México, a nivel farmacia, también son muy costosas las vacunas. Ahorita no sé cómo, en cuánto estén, pero pues sí, son más de 3,000 pesos, yo creo. Ah, en personas, bueno, en población general, actualmente la recomendación es una sola dosis. En personas que viven con VIH, la recomendación es 3 dosis de la vacuna. Para personas inmunosuprimidas, por otra razón, no estoy segura cuál sería la recomendación y pues eso más bien tendría que como recomendárselo su médico en base a pues su estado de salud. Muchísimas gracias. Aquí para ir cerrando, doctora, le pregunto a un estudiante de medicina, ¿sí? Excelente tema, felicidades, muchísimas gracias, doctora. Y mi pregunta es, ¿cómo podremos nosotros, los jóvenes, implementar una verdadera educación sexual para despertar la conciencia entre la población, ya que las familias no lo ven como tal? ¿Qué consejos daría usted al respecto? ¿Qué estrategia podríamos utilizar? Pues la educación es básica. El que se adueñen de la información es esencial para que ustedes puedan, los jóvenes, para que puedan tomar decisiones. Para mí la información es poder. Si ustedes, los jóvenes, se informan y tienen conocimiento de factores de riesgo, de medidas de prevención, de esquemas de vacunación, de forma de uso adecuado de condón, si tienen todos esos elementos, van a poder tomar las mejores decisiones para protegerse. Muchas gracias. Hablarlo con la familia, perdón, hablarlo con la familia, pues a veces no es fácil tener los ambientes adecuados. Sabemos que no todas las familias tienen este ambiente abierto, pero pues poco a poco dejando comentarios, haciendo conciencia de la necesidad de poder tener acceso a esta información y de poder tener acceso a una apertura para la educación sexual y la protección. Yo creo que es esencial ir generando conciencia entre todos para que entre todos podamos poder tener este ambiente que nos permita hablarlo y protegernos y educarnos. Muchas gracias, doctora. Aquí una licenciada en enfermería argentina le pregunta, ¿el BPH se cura? El BPH, hay tratamiento y la infección a veces es difícil de curar y ya existen algunas evidencias de que sí se puede limpiar. El propio cuerpo puede desechar el virus. La infección persistente no es difícil detectarla. Las lesiones son las que se curan y no siempre se puede curar el BPH porque no sabemos dónde está. Es decir,
hasta que está la lesión es que sabemos dónde está, si no es difícil verlo, entonces es difícil por eso el tratamiento. Ha habido estudios y ha habido ensayos en los que han dicho que sí, ya lo pueden curar, pero todavía está como muy difícil. Lo que se curan son las lesiones. Muchas gracias, doctora. Una enfermera de Paraguay le pregunta, ¿una madre embarazada puede consumir retrovirales? Sí, les dan antirretrovirales a las madres embarazadas. Y bueno, Sí, una más, un trabajador social de Venezuela le pregunta, ¿cómo puede abordar estos temas con los adolescentes? pues haciendo talleres, haciendo aquí en México usamos mucho las ferias de la salud como para hacer tallercitos de acercamiento a los jóvenes sobre estos temas, juegos en los que se evidencie los métodos de transmisión, en los que se puedan evidenciar diferentes aspectos de las infecciones de transmisión sexual y de la educación sexual. Aquí en Zoom para cerrar, doctora, y ya le voy a cerrar porque ya vi la hora, doctora, pero hay más, ¿eh? María Martínez le pregunta, ¿qué opina al respecto sobre el descubrimiento actual de la cura del BPH? Sobre el descubrimiento actual de la cura del VPH. Ajá. Pues no sé a cuál se refiera, lo que yo, el último estudio que yo conozco es en donde detectan el BPH, es una manera como de verlo y ver cuáles son las células que están infectadas y entonces dar un tratamiento específico para esa célula que está infectada y matarla. Pero no sé a qué tratamiento se refiera, perdón. Aquí, otra pregunta, Claudia Ponte le dice, recientemente se ha publicado en la prensa la cura para el BPH y se dice que México la tiene. Sin mal no recuerdo, Claudio es de Venezuela. La tiene. Entonces, ¿es solo para una cepa específica? ¿Cuál es esa cepa? Pues no, que yo sepa, no hay todavía una cura así exitosa. Hay estudios y se están haciendo ensayos para poder ver si hay algún tratamiento, pero que yo sepa, no hay como, a excepción de este que les comentaba de la tinción de células que tienen el VIH, dio el BPH y que entonces atacan justamente a esas células, pero no estoy segura, la verdad, disculpen. Muchísimas gracias. Aquí vi en Zoom que le preguntaban sobre si pudiera mandar la presentación. Doctora, usted decide que le escriban. Sí, Este, si me escriben, con gusto yo se las puedo compartir. Aquí tienen mis datos a mi correo electrónico y con gusto se las puedo compartir. ok, doctora, muchísimas gracias. Siempre es un placer aprender más de su mano y cada vez nos sacude más y cada vez vemos la necesidad de no desfallecer y de continuar promoviendo, previniendo. Doctora, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga la presente constancia a la doctora Antonia Herrera Ortiz, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, por su excelente participación como ponente en la conferencia BPH y VIH, retos y oportunidades en la salud sexual en México. En nuestra semana de fortalezcamos y renovamos la respuesta al VIH, superar las interrupciones y transformar la respuesta al SIDA, celebrada del 1 al 5 de diciembre en conmemoración del Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 3 de diciembre, y firma por la mesa directiva la licenciada Nayeli Delgado de la Cruz, tesorera, la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, la licenciada Alma Martínez Aguirre, vocal, y su servidora. Doctora, muchísimas gracias
Gracias por compartir con nosotros su tiempo, su sabiduría y su pasión por estos temas. Em, y le pediremos, por favor, que si nos comparte algún mensaje para lograr que aquellas personas que lo escuchen pongan atención y se introduzcan en la educación sexual, no solo para ellos, sino para sus hijos y para su comunidad. Por favor, doctora. Bueno, pues yo solo quisiera decirles que, como ya mencioné, la información, el conocimiento es poder. Entonces necesitamos educarnos, necesitamos aprender sobre educación sexual porque está implicada nuestro propio bienestar, nuestra propia salud y la de nuestros seres queridos. Eh, Detección temprana, tratamiento oportuno son básicos, son esenciales, pero la prevención no tiene, o sea, es como básico, ¿no? Si evitamos infectarnos, si evitamos adquirir alguna de las infecciones, pues vamos a estar mejor, pero hay detección y hay tratamiento. Entonces, la educación es básica. Abramos los espacios para las familias, para los jóvenes, evitemos el estigma, evitemos la discriminación y seamos solidarios con todas las personas que se enfrentan a estas infecciones, a la dualidad de la coinfección que puede afectar todavía más y pues entre todos podemos generar un mundo mejor. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia. A todos los que nos están escuchando ahorita aquí en Zoom, en las redes sociales, te pedimos y abogamos por qué no lograr que una investigadora en ciencias médicas se haga viral. ¿Por qué no logramos que en cuestión de salud, de ciencia y de investigación se hagan virales? Con esto vamos a lograr que más personas vean de manera distinta su salud sexual, la salud sexual de su familia, pero que tomen en cuenta la importancia del SIDA, del VIH, del papiloma. Es importante desaprender y aprender nuevamente. Y solo tal vez a alguno de tus contactos le caiga el 20 escuchando, se le abra la luz y logre poner más atención, hacerse un diagnóstico, identifique los síntomas, más allá de seguir a un TikToker, ¿no? Aquí es ciencia, aquí está respaldado. Solo te pedimos comparte y solo tal vez juntos logremos que un adolescente, un joven, un señor no logre tener VIH, pero también, solo tal vez, logremos salvar una vida. Un abrazo fuerte, doctora, y a todos ustedes. Gracias de corazón a corazón. Y esto todavía no termina. Los esperamos mañana. Feliz Navidad, feliz año, doctora. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Gracias, un abrazo, abrazos a todos, hasta luego.